Amén, aleluya, en esta noche, amén, sea bienvenido una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema que es importante para nosotros los cristianos. La Biblia nos revela lo que realmente somos, ¿verdad? La Biblia pues es el equivalente a los 66 libros que están en el Antiguo y Nuevo Testamento, 39 del Viejo y 27 del Nuevo, que es la misma palabra. Nos delata quiénes somos realmente y no lo que nosotros decimos que somos. Revelación del griego apocalipsis, desvelamiento, la comunicación del conocimiento de Dios al alma, una expresión de la mente de Dios para la instrucción de la iglesia y para su conducción. Nos muestra que traemos en el corazón. Ser del griego huparco, primeramente hacer un comienzo. Hupo, bajo, y arque, principio. Denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición, ambas anteriores a las circunstancias mencionadas, y continuando después de ellas, siendo, existiendo. Mire, hermano, porque realmente la Biblia como es lámpara y lumbrera nuestro camino, entonces la misma palabra nos enseña, ¿verdad? ¿Quiénes somos realmente? O sea, nosotros podemos decir muchas palabras, ¿verdad? De lo que somos nosotros. Pero si nosotros nos ponemos a leer las Escrituras, realmente la misma palabra te va a decir quiénes somos realmente. O sea, porque la misma palabra te da a entender realmente lo que eres o lo que soy. Porque es palabra viva. O sea, palabra que la lees, la estás leyendo y dices, definitivamente, yo soy así. O sea, yo soy de esta manera, porque la misma palabra te redarguye, la misma palabra te lleva a que tú puedas entender, ¿verdad?, cuál es tu comportamiento o cuál es realmente tu manera de ser, tus acciones, tus actitudes. Entonces, por eso la misma palabra, nos orilla o nos lleva o nos confronta o nos da a entender lo que uno es realmente, ¿verdad? Porque la misma escritura la estamos leyendo y nos está redarguyendo nuestro corazón, ¿verdad? Es como cuando usted está leyendo, dice, dejad la ira, o sea, dejad el enojo. Y uno lee eso y dice, híjole, realmente yo necesito arreglar esto en mi vida. Es un ejemplo nada más que le estamos poniendo. O alguna otra cosa que uno lee, ¿verdad? Ahí está leyendo y la misma palabra te confronta o la misma palabra te dice realmente quién eres. Y es la misma palabra, ¿verdad? Que es la que nos redarguye. Por eso la misma Biblia, ¿verdad?, nos revela realmente lo que somos. A veces, definitivamente, cuando está uno meditando en la palabra de Dios y está analizándola y de repente sale un mensaje, un tema que tal vez puedes compartirlo para que sea edificación para la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad uno no está pensando lastimar a nadie, o sea, o confrontar a nadie. Simplemente es la palabra, ¿verdad?, que nos llega y sentimos que esa palabra te puede ayudar o me puede ayudar a mí mismo, ¿no? Entonces, de repente, empezamos con esa palabra y acaba ese mensaje y vemos que ese mensaje realmente fue de bendición, pero algunos no lo miraron así. Algunos, pues, como que sienten algún recelo y hasta se les hace difícil, ¿verdad?, que un saludo, ¿verdad?, ahí nos vemos, o porque sienten que yo se las tiré a ellos.
o que yo lo preparé especialmente para esta persona, o lo hice para que esa persona se sintiera mal, y no es así. O sea, no es para nadie en especial, es un mensaje para que uno pueda escucharlo y tal vez pueda ser de ayuda a nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo creo que, como yo he dicho, he platicado con el Señor, digo yo, Señor, yo estoy pero muy bendecido en el aspecto de que por lo menos si una persona, Señor, si por lo menos una persona se salva, esos 20 años que estamos ahí en Chilpancingo, por lo menos si una se salva, para mí estoy más que bendecido. O sea, es un ejemplo nada más que le pongo. Pero en realidad si se salvan más, qué bueno. Si salvan todos, mucho que mejor, ¿verdad? Pero la palabra, ¿verdad?, de Dios es viva y eficaz. Entonces vamos a entrar en nuestro texto. Amén. Y está ahí en Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22 es nuestro texto base. Amén. ¿Ya lo encontró? Amén. Están en los evangelios, ahí para que no sea más fácil. Los primeros evangelios de Mateo y ahí siguen los demás. Dice así de esta manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Podemos mirar aquí, hermano, que de este joven rico, posiblemente se trataba de un joven líder, probablemente de una sinagoga, porque conocía la ley y era también rico. ¿Qué haré? Empapado en el legalismo de sus días, el joven pensaba naturalmente que habría algún hecho que pudiera garantizarle la vida eterna. Vida eterna, más allá de la existencia física eterna, es una cualidad diferente de vida. La vida eterna es solo en Cristo Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús reta al joven líder a pensar en las implicaciones de asignarle el título de bueno, siendo que Dios es el único intrínsecamente bueno. Todo esto lo he guardado. Su respuesta fue sin duda alguna sincera, pero superficial y falsa. Jesús le amó y le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso lo entristeció, porque no quiso hacer tesoros en los cielos. El joven pensó que estaba bien, pero la misma palabra lo descubrió que había avaricia hacia el dinero. Solo pensaba en él mismo. Amén. Vamos, amén, a dar gracias por su palabra. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas en esta noche, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan mirar y escuchar esta palabra puedan ser bendecidos en esta hora de gran manera,
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte. Es algo impactante de este joven rico, conocía la ley y realmente él estaba haciendo supuestamente, entre comillas, lo correcto, porque él no mataba, no hurtaba, y él estaba haciendo las cosas muy bien. O sea, él pensó directamente que el Señor le iba a decir, bueno, como conoces esto de la ley, definitivamente ya estás listo para la vida eterna, pero no es eso, la verdad, sino que el Señor está diciendo, porque el Señor conoce los corazones de los seres humanos, y el Señor sabía que este joven estaba faltando eso de pensar en los pobres o de pensar en su prójimo. No pensaba en el prójimo, sino que él pensaba en sí mismo, él pensaba en su vida nada más, y por eso el Señor le está diciendo, no me llames, no me llames bueno, porque para bueno solo Dios. Y no es que el Señor ahí está rehusando o no quiere que de su deidad como Dios en carne, sino que Él está diciendo para que Él se acuerde de la ley. Y Él dice, no hurtarás, no adulterarás, no matarás. Y dice, todo eso yo lo he guardado, o sea, todo eso lo sé, todo eso yo lo he vivido. Pero lo que le estaba faltando a él era la misericordia hacia los demás, porque le dice, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Y eso fue lo que a él no le gustó, porque su corazón estaba en las riquezas, o sea, su corazón estaba ahí. Toda su vida era las riquezas, y eso como que se entristeció. Y él hubiera sido uno de los hombres que hubieran dado con el maestro, pero él no lo hizo, sino que él se dejó llevar por sus posesiones o por lo que estaba ahí, tal vez tenía sus herencias. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se entristeció porque tenía mucho dinero, porque dice, para que hagas tesoros en los cielos. O sea, es invertir en las cosas de Dios. No es fácil, es complicado, porque es parte de uno, de lo que uno con sacrificio, con dolor o con lo que sea, toda una semana de trabajo y cansancio, lo que tú quieras. Y no es tan fácil querer hacer tesoros en los cielos, porque es complicado, porque es parte de nosotros. Pero este hombre no quiso ser parte, porque si él vendía todo, si él se hubiera dicho, sí, maestro, voy a vender todo, y todo se lo doy a los pobres, él iba a tener que cargar su cruz, o sea, iba a tener que andar con el maestro, muchas veces, tal vez con hambre algunas veces, o al andar predicando la palabra del Señor, iba a tomar su cruz cada día, y eso él como que no le agradó, porque yo creo que él dijo, no, pues, para andar batallando con el maestro, porque él mismo dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, no tengo dónde estar, o sea, no tengo dónde recostar mi cabeza. Dice, si ustedes quieren, y pues ellos querían servir a Dios y ellos fueron bendecidos. Y hasta ahorita nos acordamos de Pedro, de Juan, de los demás discípulos del Maestro, que ellos causaron impacto en todo el mundo. Y hasta ahorita se sigue recordando, ¿verdad?, lo que ellos hicieron, ¿verdad?, cuando ellos estuvieron en la tierra, los apóstoles. Pero este muchacho se le hizo difícil. Estaba haciendo todo correctamente, porque dice él que desde pequeño estaba haciendo, supuestamente conocía la ley, pero aún así el maestro no lo rechazó, sino que lo amó. Una cosa te falta, dice, vende todo lo que tienes y se lo vas a dar a los pobres para que hagas tesoros en los cielos. Y eso a él no le gustó. Y se fue, ¿verdad?, triste.
porque tenía muchas posesiones. Que Dios nos ayude a entender esto. Tal vez no tenemos muchas posesiones, pero tenemos muchas ocupaciones. Y se nos hace difícil seguir al Maestro. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Verdad? Como predicó el otro día el hermano Marcos. O excusas, ¿no? Tenemos excusas. Excusas por aquí, excusas por allá. Pero en realidad no queremos un esfuerzo más. Y todo eso nos está, ¿verdad? Jalando y no poder estar haciendo lo que debemos de hacer, como dijo nuestro Señor Jesucristo a los 12 años. Es necesario, dice, que yo esté en los negocios de mi Padre. O sea, es necesario que yo me esfuerce, es necesario que yo trate de hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde como cristiano que soy. Ahí voy a estar. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo ahora con Lucas. Lucas 5, del 4 al 10. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Lucas 5, del 4 al 10 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire, hermano, Pedro no crea que era un hombre neófito en la pesca, un hombre que era chiripero, como dicen por ahí en mi rancho. Era un hombre profesional en la pesca. Él sabía a qué horas los peces se acercan a la orilla y a qué horas los peces se alejan. Por lo tanto, tenían que bogar más adentro para sacar los peces que ellos querían sacar. Pero ellos estuvieron toda la noche en la pesca y no hubo ningún pececito que pescaran, ninguno. Y el Señor le dice: mira, Pedro, boga un poquito más adentro y echa la red. Pero hemos trabajado toda la noche. Pero boga adentro nada más. Y echó la red de tal manera que no podían sacar las redes porque estaban llenas de peces. Hasta le tuvieron que hablar a sus amigos para que vinieran a ayudarles. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, Pedro, no has entendido el llamado tuyo. Llamado es que vas a ser pescador de hombres, te vas a dedicar a eso. Y Pedro no entendía todavía. Sus pensamientos de Pedro era seguir pescando, seguir en la pesca para subsistir, para sobrevivir con su familia tal vez. Pero aquí el Señor le da una enseñanza que él tenía que entender, que fue llamado para ser pescador de hombres.
La mies es mucha, los obreros pocos, entonces tenía que él entrar para la obra de Dios, para predicar la palabra. Porque él lo que él quería era seguir en la pesca. Pero ¿qué dijo el Señor? Mira, Pedro, boga adentro. Entonces cuando Pedro obedeció esa palabra que le dijo el maestro, boga adentro. Obedeció y ahí viene la bendición grande para su vida. Entonces, hermano, nosotros solamente hay que obedecer lo que dice la palabra. La leemos, la escudriñamos, la entendemos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Simplemente haz lo que dice la Biblia. Boga adentro. Y no te estoy hablando que te vayas al mar de Acapulco, te metas en una barquita y te metas más adentro del mar. No, estamos hablando de obediencia en tu vida y en mi vida. Y el Señor va a hacer la obra. Solamente tú obedece lo que te está diciendo. Solamente dice, echa tus redes. Lo normal era que los peces que permanecían cerca de la orilla se desplazaban durante las horas del día hacia la parte más honda del lago, razón por la cual Pedro pescaba de noche. Sin duda alguna, Pedro pensó que la orden de Jesús no tenía sentido, pero él obedeció de todas maneras. Y ahí viene la gran recompensa para su vida. Cuando obedeció, él entendió quién estaba frente de él. La captura extraordinaria fue un milagro indiscutible que asombró a todos los pescadores en Capernaum. Pedro se dio cuenta de inmediato que estaba en la presencia del mismo Mesías. Pudo entender su gran poder y sintió pena, vergüenza profunda por su propio pecado. Pedro confió en su conocimiento de la pesca, lo que había aprendido tal vez desde pequeño. En sus pensamientos era siempre ser pescador de peces. Pero Jesús le mostró que solamente obedeciera para ser pescador de hombres. Entonces, hermano, yo creo que aquí es la obediencia. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nosotros, pero solamente obedece. O sea, si tú lees la palabra de Dios y tú estás equivocado en algo, solamente obedécele. Solamente dile, Señor, si es cierto. Voy a hacer lo que dice aquí en la palabra y hacia adelante. Yo creo que una y otra vez nos hemos equivocado a nuestra manera de pensar. No, yo voy a hacer esto a mi manera, de esta forma, porque así está más fácil. Y viene Dios, te confronta y te dice, no, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma. Y vas con un hermano y le dices, oye hermano, quiero hacer esto. ¿Cómo lo ves? No, hazlo de esta manera. O sea, algo razonable, algo que está bien. Pero como tú ya estudiaste el caso, ya estudiaste ese problema, y tú lo quieres hacer de otra manera. Y tú dices, no, lo voy a hacer de esta forma, y lo hiciste. Y no tomaste en cuenta el consejo que te dio el hermano o la hermana que venía del cielo. Y hasta después dice, oye, es cierto, hermana, me equivoqué. Lo que tú me dijiste, así era. Pero no lo hicimos, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios, Él quiere que entendamos que la obediencia es muy importante. Amén, en el cristiano. Amén, si obedece uno, el Señor va a abrir puertas de par en par que nadie va a poder cerrar. Porque cuando Dios abre una puerta, no hay ser humano que la cierre. Porque es el poder de lo alto que está abriendo esa puerta. Cuando hay obediencia, cuando uno se esfuerza en estar obedeciendo, entonces viene la gran bendición, así como a Pedro le llegó esa gran bendición, jamás se imaginó. Hay otra versión que menciona exactamente cuántos peces son, creo que 150 y no sé, 50 y tanto, pero yo me imagino que eran unos pececitos así. Yo creo que eran unos peces grandes que no podían ni sacar la red.
Si usted un día fue pescador en la playa, me está entendiendo. Si usted algún día le ayudó a los pescadores que se ponen ahí en las hamacas y en las playas, y cómo se siente el jalón, van jalando, pero suavecito, jalón y el otro jalón, y van sacando, porque el que la quiera sacar de un solo jalón solito, se va a matar ahí. Tiene que llevar un ritmo para poder sacar toda la red. Entonces, hermano, yo creo que la bendición va a llegar a nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes, y de esa manera el Señor, ¿verdad?, te va a bendecir. Lo que nosotros analizamos, lo que nosotros pensamos, podemos equivocarnos y batallar mucho más. Este hombre estuvo pescando toda la noche estuvo pescando y sabía pescar. Era un hombre experto en la pesca, no pescó nada, pero era el plan de Dios. Dios permitió eso para que él pudiera llegar y decirle más adentro, para que pudieran mirar la gloria de Dios, el gran milagro, que no nada más confiar en las fuerzas de uno, sino que en Dios, en Jesucristo. Y ahí viene la gran bendición. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, Lucas 7. Lucas 7, del 1 al 10. Amén, ya está ahí, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Dos puntos importantes aquí. De este hombre centurión, era un hombre, según dice de los militares antiguos, que era una persona que tenía al cargo 100 personas a su cargo. Y dos puntos importantes que pasó con este hombre. El primero es que él no se dignó a ir directamente con el maestro, no se sentía digno, y por eso él no se dignó a llegar a decirle: maestro, sana a mi siervo, sino que él mandó a algunos de los ancianos para que fuera con el maestro. No se sentía ni digno. Y cuando ya estaban a punto de llegar el Señor a su casa, dice: solamente, no entres, solamente di la palabra. Y ese es un punto muy importante, que él, siendo muy humilde, dijo: solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Y exactamente
a la hora que él dijo, di la palabra, exactamente a esa hora, su siervo ya sanó. Y el Señor se admiró de esa fe tremenda que tenía este hombre. Dice, ni en todo Israel pude mirar esa fe tan grande de este hombre. ¿Se imagina? No quiso ni llegar con el maestro, ni quiso que entrara el maestro también a su casa. No se sentía digno. Aquí podemos mirar estos dos puntos importantes de la humildad de este varón. El siervo de un centurión es la gran preocupación sentida de este centurión por uno de sus esclavos. Era contrario a la reputación adquirida por los oficiales del ejército romano en Israel. No obstante, este es uno de los 3 centuriones presentados en el Nuevo Testamento, que dieron evidencia de una fe auténtica. Los ancianos de los judíos es una medida del respeto que este hombre tenía en la comunidad, que esos ancianos estuvieran dispuestos a presentar su causa ante Jesús. Este hombre amaba a la nación judía y de alguna forma se había hecho responsable por la construcción de la sinagoga local. Y este hombre no se sintió digno que nuestro Señor Jesucristo entrara a su casa, solo dijo, di la palabra. Esto ha demostrado, su humildad y además una fe que impactó al maestro. Es mejor que Jesús te reconozca a que uno mismo piense que está muy bien. Este hombre demostró su respeto, demostró que él no era digno ni siquiera acercarse al maestro. Mire, hermano, cómo es, ¿verdad? Que ni quiso ni acercarse al maestro. Mandó a los ancianos, como él era un hombre que lo conocían, él había ayudado a construir esta sinagoga, era hombre de respeto. O sea, un hombre que yo creo que tenía hasta cierto punto buen testimonio, ¿no? Porque al hacer algo por ellos, por una sinagoga, yo creo que este hombre se ganó el respeto de los ancianos. Y el maestro está diciendo, os impactó de esa fe que él demostró y también su humildad. O sea, es importante esto porque a veces nosotros vemos algo tan simple que no se quiso acercar al maestro y no quiso que entrara, no por su orgullo, sino que su misma humildad, su mismo respeto, solamente dice, di la palabra. Amén. Y el maestro fue uno de los puntos muy importantes aquí, que se maravilló y hasta se volvió, los volteó a ver a todos y les dice, ¿verdad? Le está diciendo que no, en Israel no había encontrado a alguien con esa fe tan impactante. ¿Se imagina, hermano? Nada más decir, maestro, di la palabra. Hermanos, no vayan a la casa a orar por un familiar, solamente digan la palabra que ya va a sanar. O sea, era una fe que al Señor le impactó, una fe viva. ¿Se imagina que hubiera dicho, no, a lo mejor ni sana? No, mejor, que vaya mejor el maestro porque que le ponga las manos mejor. Pero que diga la palabra, ¿qué tal si la dijo muy despacio? Que sane. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan
2, del 23 al 25. Dice la palabra de esta manera: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en su nombre, es decir, lo reconocieron como su Salvador. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Muchos llegaron a creer en Jesús por las señales y milagros, por la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, Jesús no acostumbraba a confiar en ellos, ni fiarse en ellos, porque Él conocía los corazones. Creencia en nombre significa mucho más que un simple acuerdo intelectual. Requería un compromiso sincero que comprometía la totalidad de la vida. Como discípulo de Jesús, el Señor conocía los corazones. Ellos podían decir muchas palabras bonitas, pero el Maestro los conocía. O sea, no es tanto palabras bonitas, elocuentes que podemos decir, sino que lo que hacemos con Dios, o sea, en lo más dentro de nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras evidencias de que sí realmente amamos a Dios y no palabrerías o palabras. El Señor no se fiaba, o no, Él no estaba confiando en lo que estaban diciendo, oh Maestro bueno, sino que Él conocía los corazones. Oh Maestro, sabemos que tú conoces la ley, sabemos que lo que tú dices es veraz, lo que tú hablas, pero Él conocía los corazones. Él sabía que lo que ellos decían era para tentarle, o para que a ver en qué se equivocaba el Maestro. Él conocía los corazones, o sea, porque Él sabía quiénes eran realmente. Porque dice que Él no se fiaba de nadie. Y es mejor, ¿verdad?, que otras personas digan de nosotros, a que nosotros mismos digamos, ¿verdad?, de nosotros mismos. Entonces, Él no tenía necesidad de que nadie le diera un testimonio de alguna persona, pues Él conocía todo. Cuando le dijo este hombre, cuando le dijo, di solamente la palabra, el Señor luego vio el corazón inmediatamente, o sea, luego pudo mirar, pudo discernir que era un hombre sincero. Por eso Él no se fiaba de nadie. Maestro bueno, ¿qué haré? El Señor conocía todo, sabía todo. Sino que es un compromiso sincero con Dios. Y como discípulo del Señor, tenía que haber una entrega genuina, ¿verdad?, en cada corazón. Por eso Él no tan fácil, ¿verdad?, se dejaba llevar por lo que le decía a la gente o porque les hablaba a la gente. Por eso Él mismo le decía a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dice que soy? ¿Qué andan diciendo la gente? Porque el Señor sabía todo. Dice, no, es que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres alguno de los profetas. Entonces, porque el Señor sabía todo, pero Él quería saber qué es lo que ellos tenían, quiénes eran ellos realmente, o en quién estaban confiando, o en quién creían que era. Y bueno, el único que acertó fue Pedro, ¿no?, que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, esto ni sangre y carne te lo reveló, sino que mi Padre. Entonces Dios, amén, Él sabía que mucha gente
se acercaban a él por la multiplicación de los panes, por los peces, porque sanaba al ciego, porque al paralítico, porque al leproso lo limpiaba, y grandes maravillas hacía el Señor, y multitudes, grandes multitudes querían conocer al Maestro, querían saber quién era, de qué manera, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo hacía sus grandes milagros, y por eso lo estaban siguiendo. Pero cuando seguimos a Dios por amor, cuando seguimos a Dios porque realmente le amamos, cuando buscamos a Dios de todo corazón, el mismo Señor nos conoce y dice: mi hijo, mi hija, realmente se está esforzando, mi hijo, mi hija, realmente me está buscando, porque Él ve el corazón. Dice: hey, no me dejo llevar por los testimonios que dice cada hombre, porque Él nos conoce y Él sabe quién realmente le está buscando de corazón, quién le busca, quién se está esforzando para agradarle al Señor, quién es esa persona. Dios lo conoce. Aunque uno diga, el Señor sabe. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. En Juan 6, del 60 al 68. ¿Ya está ahí? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los versículos anteriores hablaban del Señor que había dicho que era el pan de vida, que tenían que comérselo, tenían que beber su sangre. Pero ahí le estaba hablando de obediencia, o sea, tenían que ser obedientes. En el sermón sobre el pan de vida, reaccionaron de una manera que se sintieron ofendidos, al igual que la reacción de la multitud en Jerusalén y Galilea. Aquellos respondieron con incredulidad y lo rechazaron. Juan cita dos grupos y sus reacciones correspondientes. El primer grupo, la incredulidad de los discípulos falsos. La segunda, la fe de los discípulos verdaderos. Tras haber predicado su sermón, solo un puñado de discípulos se quedó con él. A través de los años nos damos cuenta que nos hemos equivocado y decimos: este hombre está en el fuego del Señor, y los primeros meses de palabra de Dios mejor regresan al mundo. Y hemos estado a través de los años experimentando muchas cosas, que a través del tiempo vamos escuchando la palabra, y los que están sus sentidos ejercitados cada vez escuchan la palabra de Dios y se siguen edificando. Y
Pero a veces, con el paso del tiempo, escuchan la palabra una y otra vez y sienten que es muy duro la palabra de Dios. Y realmente ha sido muy antiguo esto. Dice, dura es esta palabra. O sea, la palabra de Dios siempre es dura en aspecto de que es que confronta los corazones. Y dice, y le están diciendo ellos, ¿verdad? Que muchos, regresaron o ya no quisieron seguir al maestro porque ellos sintieron que los ofendía. O sea, la palabra de Dios. Y se regresaron. Y entonces, hermano, les dice, ¿verdad? Ellos, ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes también quieren irse con ellos, con los que se han alejado? Y Pedro dice, Señor, solamente tú tienes palabra de vida. No tengo a dónde ir. Solamente tú eres el único que nos das palabra de vida eterna. Y así debe ser. Nosotros no tenemos a dónde ir más que a Cristo. Nosotros no tenemos a dónde ir más que a Jesucristo, porque es el único que nos ofrece vida eterna. Vida eterna es eterno. Siempre vas a estar vivo en la presencia del Señor. Pero muchas veces nosotros, la palabra de Dios la sentimos dura, pero la palabra de Dios siempre ha sido dura, porque es palabra viva y eficaz, que penetra hasta las coyunturas, discierne los pensamientos, hasta los tuétanos, porque es palabra viva y nos confronta, nos dice realmente quiénes somos y qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vida. Y decimos, está en el fuego o estaba en el fuego, pero ya no está. Entonces, hermano, era tal vez una emoción que escuchamos la palabra, pero realmente no dio fruto, y por eso ya se nos hace muy pesado. Y estos hombres eran personas que lo estaban siguiendo al maestro. Donde quiera que andaba el maestro, allí estaban ellos. Dice, pero el que no coma mi carne y beba mi sangre no es parte de mí. Pero no le estaba hablando de que se tenían que comer su carne literalmente, como los caníbales, no, sino que se estaba refiriendo a la obediencia. Tenían que obedecer la palabra, o sea, tenían que estar en obediencia. Y que dice, duras es esta palabra, ¿verdad? Y que hicieron, se regresaron, porque se sintieron muy ofendidos, y mejor volvieron a lo mismo de antes, regresaron al pasado, regresaron a lo mismo, y el maestro los está mirando a ellos fijamente, le dice, ¿y ustedes también quieren irse también con ellos? Maestro, solamente tú tienes palabras de vida, no tengo a dónde ir. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. No tenemos a dónde ir, sino que Cristo es el único que nos ofrece perdón de pecados y vida eterna si creemos y confiamos hasta el final. Entonces yo creo que es importante esto, hermano, que entendamos que Él, si alguna vez hemos escuchado alguna palabra que nos confronta, o hemos leído la palabra, solamente obedézcala. Y no diga, no tiene caso seguir, no tiene caso que yo continúe. Siga adelante. Siga adelante. Los de allá afuera dicen que para todo hay solución menos para la muerte, pero nosotros sabemos que para nosotros sí hay solución para la muerte. En Cristo Jesús, vida eterna, porque hemos pasado de muerte a vida, porque el Señor nos da vida eterna a través de su Hijo. De nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna, o sea, somos eternos en Cristo Jesús, si creemos en esa palabra y perseveramos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en
Juan 8, del 31 en adelante. Juan 8, 31, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermano, aquí podemos mirar, ellos están diciendo que a Abraham lo tienen por padre, pero el Señor le está hablando de su corazón, que tienen que ser libres. Dice: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros nunca hemos sido esclavos de ninguno. Se les había olvidado la historia, que en el pasado fueron esclavos, estuvieron esclavos ahí en Egipto, 430 años aproximadamente de esclavos, literalmente. Pero dice: nosotros nunca hemos sido esclavos. Jesús no le estaba hablando, nuestro Señor no le estaba hablando de una esclavitud de cadenas, estaba hablando del corazón. Tenían que cambiar su corazón, tenían que dejar ese pecado en su corazón para que fueran libres. Los que creyeron en Jesús, era el primer paso hacia el verdadero discípulo, es creer en Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, esto es importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. O sea, si nosotros permanecemos en Cristo, en su palabra, la estamos obedeciendo, la estamos viviendo, poniendo en práctica, seremos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Si permanecemos en su palabra, otra versión dice: separados de mí, nada vas a poder hacer. O sea, si te separas de Cristo, no vas a hacer nada. O sea, porque vas a tropezar otra vez, vas a caer otra vez. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos no entendían. Ellos querían matarlo porque decía la verdad. La perseverancia en obedecer las Escrituras es uno de los frutos más importantes, o la evidencia de la fe verdadera, porque hay perseverancia, porque continúan ahí peleando la buena batalla, siguen adelante, aún en las pruebas y luchas permanecen en Dios, o sea, en obediencia. Y eso, hermano, es importante para el cristiano cuando permanece. Hay dudas cuando no hay permanencia o no permanece uno en su voluntad. Y tú dices: ¿qué estará pasando? Porque si no permanecemos en su voluntad y manifestamos de grandes cosas de Dios que está haciendo con nosotros, aunque vemos el cielo abierto, vemos ángeles bajan y suben, pero si no hay permanencia, no permanecemos en su palabra, no estamos obedeciendo su palabra, entonces yo creo que son palabras del ser humano que se le salen nada más, porque tiene que haber permanencia. Permanecer en su palabra es ponerla en práctica. La palabra permanecer también significa persistir de continuo en las palabras de Jesús.
Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las obedece y se esfuerza en ponerla en práctica. La verdad se refiere aquí no solo a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que él seguía impartiendo. Hermano, es muy importante que nosotros conozcamos la verdad, o sea, a Jesucristo, porque Él es la verdad. Él mismo lo manifestó. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Entonces es importante conocer a Cristo, porque Él es la verdad. Y vas conociendo a Cristo, vas conociendo al Señor Jesucristo y te vas enamorando más del Señor Jesucristo porque le vas conociendo. ¿Cómo puede usted decir de una persona si nunca la trata y se está enamorando más y más de Él y nunca lo ve? Simplemente lo ve cada 5 años, cada 10 años. Yo creo que tiene que haber una comunicación, ¿no? Mutuamente, una confianza mutua. Y va creciendo el amor, va creciendo ese amor. Entonces, así es Dios también. Si permanecemos, si continuamos en su palabra, verdaderamente seremos sus discípulos del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Tenemos que permanecer en la palabra, en la verdad, y aferrarnos de sus enseñanzas, aferrarnos de su palabra. A veces no queremos esforzarnos, queremos servir a Dios a medias o servir al Señor a nuestra manera. Hay formas como el Señor quiere que le sirvamos. Hay maneras como quiere Dios que usted y yo le sirvamos. Él quiere todo de nosotros. Él no quiere medias tintas, Él no quiere parte de tu vida, quiere todo de tu vida para que tú le sirvas a Él. Vamos a leer, amén, ahí mismo en el capítulo 8, verso 39 en adelante. ¿Ya está ahí? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creeréis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creeréis? No me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oyes. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire, hermano, aquí el Señor, amén, les está diciendo algo muy importante ahí, que si ellos realmente fueran de Abraham, hijos, las obras de Abraham hicieran. Pero dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo dice que desde el principio ha sido homicida. Y también, ¿verdad? Que lo querían matar porque decía la verdad. Y aquí quisieron ofenderlo. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Mire, hermano,
le están diciendo a él, al Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que supuestamente, ¿verdad? María estaban casados ya, pero todavía no era el tiempo de que estuvieran juntos, porque en Israel, o las tradiciones, se casaban primero, pero no se iba inmediatamente la novia con él. Tenían que hacer otras fiestas para que él se fuera con ella. Y en ese transcurso del tiempo, resulta que nada más salió embarazada y ellos dedujeron que era hijo de fornicación, porque supuestamente todavía no se había ido, ¿verdad? María. Pero podemos mirar, hermano, que esto era como algo ofensivo, ¿verdad? Nosotros no somos nacidos de fornicación, o sea, como diciendo, nosotros sí estamos haciendo lo correcto. Y el mismo Señor dice, ustedes no escuchan mi lenguaje, ustedes no me entienden. Claro que el Señor hablaba cosas espirituales y ellos, ¿verdad? Solamente cosas de la tierra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Una persona que escucha el consejo, una dirección correcta, ese es de Dios. Y hasta es agradecido con el consejo. Gracias por esas palabras. Otros se pueden molestar cuando tú quieres corregirlos, ayudarlos a su vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando lo rechazaron por decir la verdad, le quitaron la vida. No creyeron que era el Mesías, que los quería guiar y salvar de su pecado, porque no quisieron escuchar la verdad. Hasta se voltearon para no escuchar el mensaje o la enseñanza. Mire, hermano, el mismo Señor dice, el que dice las palabras de Dios, oye el que es de Dios. Y el que no las quiere escuchar, es como cuando usted quiere compartir la palabra de una persona y dice, no me hables de eso. Yo no quiero saber nada de tu Dios. O sea, no quieren escuchar. Pero el que es de Dios, hasta te dice, ¿sabes qué? Sígueme hablando de Cristo, sígueme hablando de la palabra de Cristo, porque es de Dios la persona. Y quiere escuchar las cosas de Dios. Y el que no es de Dios no quiere escuchar palabra. Entonces yo creo que esto es sencillo de entender. Amén. Ya por último vamos a leer ahí mismo en el verso 49 del capítulo 8. Dice de esta manera, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió de los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra y nunca sufrirá muerte. ¿Eres esto acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún tú tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Algo importante, hermano, que podemos mirar, escuchar esto,
está hablando, dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Eso les molestó. De tal manera que el Señor les seguía explicando y les seguía diciendo que el que se esforzara, que el que tratara de hacer su voluntad, ¿verdad?, iba a tener vida eterna. Y les seguía explicando y se molestaron de tal manera que le querían quitar la vida. Porque el maestro les seguía explicando que él no estaba hablando por sí mismo su doctrina, sino que porque Dios el Padre le decía lo que tenía que decir. Pero eso les molestó. De tal manera, como dice literalmente, agarraron esas piedras, querían matarlo, y Dios en carne pasó ahí en medio de ellos, porque no era su momento todavía. Hermano, yo creo que el Señor conoce nuestras vidas. El Señor quiere que entendamos, ¿verdad?, que necesitamos ser obedientes a su palabra. La misma Escritura nos confronta, nos dice cómo estamos ante Dios. No como dice mi hermano, no como dice mi hermana. El hermano me puede mirar a mí y puede decir maravillas de mí, pero ¿qué Dios dice de ti? ¿O qué Dios dice de mi vida? Porque el Señor conoce los corazones. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si tú lees la Escritura, pues ponla en práctica. Si tú la has leído, mucha más responsabilidad porque la conoces. Ahora lo que te queda es ponerla en práctica. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios.